Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título el Evangelio según Pablo a los Gálatas. Y durante esta semana que ya hemos comenzado, tenemos un tema muy interesante, el cual se titula Caminando en el Espíritu. Tema muy interesante. Y vamos a recordar el texto que hemos estado aprendiendo en este segundo día de lección. Vamos allá al libro de Gálatas capítulo 5 y vamos a leer el verso 16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos agradecer por su misericordia y bondad y queremos agradecer también por el descanso que nos da. Pedimos que nos ayude para poder comprender su palabra y queremos pedir que su buen espíritu nos pueda instruir. Quede con nosotros aquí en este lugar y con aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús pedimos todo y lo agradecemos. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio y hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual se titula Vigilando nuestra propia actitud, no la de los otros, nuestra propia actitud. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué advertencia es dada contra el hábito vicioso de criticar duramente a los demás y por qué ocurre esto? Es un hábito malo, criticar a otro, siempre estar criticando a otro, siempre ver las faltas de otro. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la razón de que el ser humano le gusta criticar a otro? Hay personas que pasan solo hablando de alguien más. Parece que vive pensando en esa persona constantemente. Vamos a ver cuál es el problema, cuál es la raíz del problema. Y vamos a investigar esto en la palabra del Señor. Así que vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Gálatas, capítulo 5. Y ahí vamos a leer el verso número 15. Y nos dice así: pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, cuidad que no os consumáis mutuamente. La Biblia dice que nos habla en un término un poco complicado, porque dice que si nos mordemos y nos devoramos, tenemos que cuidar de no consumirnos. Hay personas que viven así, hay cristianos que viven así. Tenemos que cuidar de no entrar en ese tipo de situaciones. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a leer aquí este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 59 y en el verso número 12. Salmos capítulo 59, verso número 12. Y ahí leemos de esta manera: por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean presos por su soberbia y por la maldición y la mentira que prefiere. Muy bien. Hay cosas que no debemos nosotros hacer. Sin embargo, hay problemas que cometemos también en esa situación. ¿Qué debemos hacer nosotros en esas cosas? Vamos a entender estas cosas. ¿Por qué una persona puede pasar criticando a otra persona? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz de ese problema? Vamos a analizar esto en el Espíritu de Profecía. Veamos lo que nos instruye. Leamos este siguiente párrafo aquí en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, en la página 663 y página 664. Ahí leemos así: el yo siempre albergará una gran estima por sí mismo. Cuando los hombres abandonan su primer amor, dejan de guardar los mandatos de Dios y comienzan a criticarse unos a otros. Este espíritu seguirá luchando por la supremacía hasta el fin del tiempo. ¿Cuál es la raíz de este problema? Bueno,
abandonamos nuestro primer amor. Y al abandonar el primer amor dejamos de hacer lo que es correcto y empezamos a luchar. Cuando el yo es lastimado a la persona, entonces comienza a luchar. Pero vamos a ver qué más. Leamos ahora este siguiente párrafo. Satanás está tratando de fomentarlo de manera que los hermanos en su ignorancia intenten devorarse mutuamente. Esto no glorifica a Dios. Por el contrario, lo deshonra muchísimo y contrista el Espíritu Santo. Si nosotros mantenemos una actitud de crítica constante hacia alguien más, deshonra a Dios. Esta es nuestra actitud. El diseminar esas cosas todavía es peor, porque hacemos participar a otras personas que ni siquiera saben, ni siquiera tenían que ver con eso. Los imbuimos del mismo espíritu que nosotros tenemos. Pero todavía hay más. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahora. Satanás se regocija porque sabe que si puede lograr que un hermano vigile a otro hermano en la iglesia y en el ministerio, algunos se desalentarán y se desanimarán y abandonarán su puesto del deber. Esta no es la obra del Espíritu Santo. Un poder subalterno está obrando en las cámaras de la mente y en el templo del alma para colocar sus atributos donde deberían estar los de Cristo. Muy interesante que Satanás se regocija, se queda contento cuando alguien más empieza a seguir los pasos de otro más. Para encontrarle faltas, por supuesto. Para criticarle. Para al mínimo error hacerlo tan grande que se vea tan mal. Y cuando alguien que estaba haciendo el trabajo ve que el otro hizo mal, no se estaba dando cuenta, pero alguien lo hizo más grande, entonces se desanima, abandona el puesto del deber y Satanás quiere que eso ocurra. ¿Nos damos cuenta cuál es el problema? ¿Por qué no debemos entrar en esa situación? Si hemos participado de eso, debemos abandonarlo. Nosotros no podemos pasar haciendo ese trabajo porque es el trabajo de alguien más que trabaja en el corazón. Este es el diablo. Satanás trabaja en el corazón de las personas que hacen este tipo de trabajo. Y Satanás trabaja en el corazón para que se desanimen a alguien más y comience un espíritu de crítica igual. ¿Te das cuenta? Muy interesante. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo está escrito aquí. ¿Cómo podemos librarnos de la raíz de las divisiones, o sea, los malos pensamientos? Este es el problema de pensar mal de alguien más, que produce divisiones. Tenemos que entender cómo se hace eso. Tenemos que entender cómo se lleva a cabo y cómo podemos nosotros librarnos de ese tipo de problemas. Así que para ello vamos a ir una vez más a la palabra del Señor y vamos a leer lo que allí está escrito en el libro de Efesios. Capítulo 5, verso número 8. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La Biblia dice que en otro tiempo éramos tinieblas. Andábamos en tinieblas y esparcíamos tinieblas, pero ahora somos hijos de la luz, si hemos venido a la luz. Y si hemos venido a la luz, debemos andar en la luz. No podemos andar haciendo las mismas cosas viejas que hacíamos. ¿Te das cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que leamos lo que está escrito aquí en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3. Y allí vamos a leer los versos 12 al verso 15. Y dice así. Por tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable compasión, de benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia. Soportaos y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne vuestro corazón, a la que fuisteis también llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La Biblia nos llama
que debemos vestirnos diferente, debemos cambiarnos y debemos soportarnos unos a los otros. Y no apenas soportarnos unos a los otros, sino que si alguien tiene queja contra otro, no vaya a contársela a alguien más. Dice que debemos perdonarnos unos a otros, así como Cristo nos ha perdonado. En la teoría eso es muy fácil. En la práctica es otra historia. Vamos a ver cuál es el consejo de la pluma inspirada. Cada día con Dios, en la página 205 nos dice así: abran la puerta del corazón a su espíritu y su gracia, todos los que profesen ser cristianos. Entonces la paz de Cristo gobernará de tal manera el corazón y se manifestará de tal modo en sus caracteres, que no habrá discordia, ni contienda, ni emulación, ni morderse, ni devorarse mutuamente, ni lucha por la supremacía. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Nos llama la atención para mostrarnos qué es lo que nosotros debemos hacer. Primeramente, abrir nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tomar el Espíritu Santo que entra en nuestra vida, que subyugue nuestro corazón, y entonces nada del carácter malo que tenemos, de las contiendas, de los problemas, de las sospechas, de las críticas, saldrán de nosotros, pues el Espíritu Santo mora dentro. Claro que si no tenemos el Espíritu Santo, todas esas cosas van a salir. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Será un esfuerzo muy grande y ferviente para vivir la vida de Cristo. Debemos representar su espíritu de misericordia y no dar ocasión a que nadie siga nuestro ejemplo haciendo el mal. A veces nosotros hacemos mal e incitamos a otros a hacer el mismo mal que nosotros hacemos. Quiero que los demás vean según mi óptica. Y si nos dedicamos a criticar, queremos que todos vean como yo. No está correcto. No debe ser así. Debe ser imitar la vida de Jesús y no que nadie siga mi mal ejemplo, sino que sigan el buen ejemplo porque estoy viviendo la vida de Jesús. ¿Te das cuenta? Pero si mi ejemplo no es bueno, entonces no estoy en la luz, pero estoy en las tinieblas. Pero todavía hay más. Vamos a ver qué más nos dice. Jesús era cortés y benévolo. Fue obediente a todos los mandamientos de su Padre. Y lo hizo sin discusión y sin consultar ni la conveniencia ni a sus intereses personales. Muchas veces nos cuesta obedecer. Cuestionamos la autoridad de Dios. Le queremos preguntar por qué. Pero Jesús no lo hizo jamás. Nunca cuestionó por qué Dios quería algo o pedía algo de tal manera. Él simplemente obedecía. Él simplemente aceptaba lo que el Padre le ponía. Quería ser obediente. Nunca consultó si le convenía, si era bueno para él, si le gustaba. No. Simplemente obedecía. Nosotros a veces consultamos nuestro gusto, nuestra conveniencia. No debe ser tampoco. Debemos obedecer a Dios porque Dios lo ha pedido. Pero vamos a continuar y vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame a leer este párrafo. Hijos e hijas de Dios, en la página 202, nos dice así: andar en la luz significa ser decidido, pensar, ejercer fuerza de voluntad en un ferviente intento de representar a Cristo en la dulzura de su carácter. Significa apartar toda lobreguez. No debéis descansar satisfechos diciendo solamente soy un hijo de Dios. Muchas personas viven así, reclamando que son hijos de Dios, son hijos de Dios. Yo puedo reclamar ser hijo de Dios, pero si no vivo como un hijo de Dios, Dios no me reconoce. ¿Nos damos cuenta? Es interesante pensar que muchas personas en el mundo reclaman ser hijos de Dios. Reclama que Dios le acepta así como está, sin obedecer, hacer lo que Él quiere. Pero todavía hay más. Vamos a ver qué más. Acompáñame a leer este párrafo ahora. ¿Estáis contemplando a Jesús y al contemplarlo os estáis transformando a su semejanza? Caminar en la luz significa avanzar en el desarrollo de los dones espirituales.
Si en lugar de avanzar en el desarrollo de los dones espirituales que sirven para la edificación de la iglesia, me disminuyo, esto es, hago menos para la edificación de la iglesia, entonces no estoy ¿qué? No estoy siendo transformado a la imagen de Jesús. Estoy haciendo lo que yo quiero y yo pienso que estoy correcto, pero no es la voluntad de Dios. ¿No te das cuenta? Entonces, avanzar en el desarrollo de los dones espirituales significa que voy a poder servir más para alcanzar a más personas. Significa que voy a apoyar a la iglesia en las cosas que estoy haciendo para el servicio de Dios. Significa que voy a ayudar a mi prójimo en la capacidad que Dios me dé. Significa que voy a servir en las cosas de Dios, en todo aquello que sea necesario. ¿Nos damos cuenta? Pero si eso en lugar de aumentarlo lo disminuimos, es una cosa que no está correcta. No estoy avanzando entonces, no estoy siendo transformado. Pero hay más. Vamos a leer ahora este párrafo. Nos dice así: cuán terrible es ensombrecer el camino de los demás, trayendo sombra y oscuridad sobre nosotros mismos, y que cada uno se cuide a sí mismo, no cargue sobre los demás los defectos de su carácter. Entonces, al traer sombra sobre mi vida, voy a traer sombra sobre alguien más. Los defectos de carácter mío, no tengo que hacerlos resaltar, ni hacerlos salir, ni enseñárselos a otro. A lo mejor tú estás luchando con eso. A lo mejor tenemos un defecto de carácter con el cual estamos luchando, pero no le enseñemos ese defecto de carácter para que otro lo copie. Escondámonos en Jesús. Vivamos la vida de Jesús. No traigamos nuestras prácticas erradas y se las enseñemos a otros. Más bien digamos al Señor: Señor, no puedo vivir de acuerdo a tu voluntad. Cambia mi vida, transforma mi ser. Pero si nosotros enseñamos a otros a hacer lo malo, estoy trayendo sombra en mi propio camino y en el camino de los demás. Entonces tenemos que pensar muy bien la raíz de los problemas, de dónde vienen. Muy bien. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por su palabra. Queremos pedir que nos ayude a comprenderla y no apenas a comprenderla, pero también vivir las cosas que hemos aprendido. Quede con nosotros, perdone los pecados y faltas, ayúdenos a evitar las cosas que no son buenas y ayúdenos a vivir según el modelo que Jesús ha dejado en esta tierra. Guárdenos ahora, bendiga a nuestros hermanos y a aquellos que nos ven y nos escuchan. Denos su buen espíritu para cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.